Las bitácoras tienen su origen en el cuaderno de viajes en el que los marinos anotaban cosas importantes de cada navegación: huracanes, cambios de ruta, cartografías, entre otras observaciones. Este cuaderno se guardaba en la bitácora, un depósito donde se evitaba que se dañaran con la humedad o los rayos del sol. Para custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental de Quines y ponerlo al servicio de la comunidad, iniciamos esta aventura. Buscando protegerlos del cruel daño del olvido, inauguramos esta bitácora. Para que cada vez que la abramos nos traslade mágica y directamente a las emociones, pensamientos y pequeños detalles de algún particular momento de nuestra historia. Bienvenidos a nuestro cuaderno de bitácora. Día número 7. Retratos de vida. El mundo de las artes está lleno de personas que dedican su vida a plasmar en sus obras todo su ingenio y su creatividad. A través de su arte logran transmitir emociones o sentimientos en los demás y de alguna manera hacer de este mundo un lugar mejor. En Quines también tenemos a quienes entre óleos, acrílicos y acuarelas nos llenan de orgullo. Son nuestros artistas plásticos. Mis comienzos fueron desde muy chico, cuando iba a la escuela primaria, pero fundamentalmente motivado por mis padres, que buscaban entre los juegos de jugar a la pelota, salir a tirar unos hondazos, jugar a las bolitas, que estaba también la parte en que me ponía a dibujar, ¿viste? Porque viste que antes los chicos no salíamos a la siesta, entonces eso me motivó bastante a desarrollar algo que yo no sabía que estaba, que después no me di cuenta y en un momento estuve pintando un cuadro. También cuento que competí mucho con un primo que dibujaba muy bien y jugábamos así tipo carrerita a ver quién dibuja mejor el pájaro loco o Donald o algún personaje de moda en ese tiempo. Bueno, en realidad yo dibujo desde más o menos, desde que tengo memoria, o sea, más o menos de los 5 años. Y en pintura nunca tuve mucha mano, siempre hacía, pero no me quedaba bien y empecé más que nada a dedicarme a la pintura cuando entré al profesorado de artes visuales, es decir, hace unos 5 años más o menos. La creación de mundos y realidades de la mano de los hacedores del arte plástico va mucho más allá de la mera existencia material. Son los artistas quienes, mediante sus obras, componen y configuran otros tiempos y espacios. A partir de ahí, hay una atractiva invitación para explorar y reflexionar, plantear otras perspectivas, pensar de otras maneras posibles y, ¿por qué no?, vivir de otro modo cuando el mundo cotidiano no convence o simplemente satura y agota. En ese caso, ¿qué mejor que el arte para aprender a mirar más allá? ¿Qué ha significado la pintura en tu vida? Y para mí es un cable tierra. Y tremendo. Intenté vivir muchas veces de la pintura, difícil es, pero hoy tengo un trabajo de medio tiempo, pero sigo, son todas tardes, son mías, acá soy mi propio jefe, y es así, ¿no? Significa todo, todo. Bien, muy bien. Bueno, en mi vida la pintura ha sido más o menos lo que ha llegado a definirme. Lo primero que uno conoce de mí es que soy más o menos dibujante o pintor, o que estoy estudiando artes visuales. O sea, prácticamente la pintura es lo que soy, por así decirlo.
A través de su obra, el artista plástico puede transmitir pensamientos, sentimientos y emociones en el público, que es el principal espectador y juez de su obra creativa. Estas personas gozan de habilidades para crear formas y figuras, abarcando diferentes disciplinas artísticas, valiéndose de variados materiales, técnicas, medios y objetivos. Ellos buscan emocionar a través de formas y colores, elementos centrales en sus obras que, ahora que corren tiempos oscuros, pueden servir de bálsamo, de impulso o de fuerza. Sus nombres son sinónimo de arte, de resaltar lo autóctono, de innovación, de pintura bien quinense. Bien, contame ahora con qué técnica o de qué manera disfrutás más tu trabajo. Me gusta mucho trabajar con lo que son acrílicos. También sigo en ese modo experimental de mezclar pinturas de varios colores, porque me gusta más que nada la mancha, cómo queda. No perfecciono a veces tanto el detalle en ese tipo de pinturas, y ahora estoy trabajando mucho sobre soportes de madera, que justamente me permite mucho trabajar con lo que es la mancha y disfrutar más lo que es el acrílico. Para pintar lo que más me gusta usar es el óleo, pero la pintura acrílica es un poco más rápida. La utilizo más cuando voy a pintar voy a encuentros de pintores, porque te permite resolver y que el cuadro se seque. En cambio el óleo es una técnica que tiene su tiempo de secado, de fraguado, y necesita a veces horas, días, hasta semanas, depende del empaste que uno haga. Pero bueno, si no la mezclo una cosa con otra, y utilizo también texturas. Pero disfruto mucho el óleo más que nada. Sí. Después sí, también dibujo, de lo cual utilizo bastante carbonilla, y si no los lápices en sus distintas graduaciones, con distintas hojas, colores de hojas también. Pues siempre dibujando y pintando. Hago las dos cosas casi en paralelo. La pintura, aún por medio de la imitación, muestra siempre cosas distintas de lo imitado. Hasta la propia imitación, en el pleno sentido, la máxima semejanza, y aunque se destaque como especial preocupación del artista, será siempre un trampolín para empresas mayores. La Gioconda no es solo una mujer que sonríe, ni los Reyes de Velázquez solamente figuras históricas. Por sobre esos elementos definidos y definibles, aflora la fragancia natural que lo inspiró. El artista ha de albergar en sí algo de ese temperamento indómito en pos de la búsqueda de mayor libertad y originalidad. En general, son más que nada imágenes que se me vienen a la cabeza, es decir, que se me ocurren. Por ahí también vienen de alguna imagen que veo y se me ocurre hacer algo similar, o no sé, combino alguna cuestión de lo que veo en ese momento. Es como intento representar más o menos las imágenes que me vienen a la cabeza. Bien, entonces si te pregunto cómo describirías tus obras, ¿cómo podrías hacerlo? Sí, ese es un tema confuso, porque en realidad no entran dentro de un estilo, porque son más que nada como ya les decía anteriormente, una mezcla de cosas. Se puede decir que va más tirando al lado del surrealismo, supongamos, porque son imágenes irreales. Generalmente no pinto ni paisajes, ni retratos, ni nada, sino una mezcla de objetos, naturaleza con máquinas, personas, mucha fantasía también, criaturas fantásticas. Mis obras me considero un pintor realista contemporáneo. También soy impresionista, porque soy el que me voy a campo y persigo el sol y trato de hacer las manchas rápido antes que se me vaya. Y expresionista para ponerle otra onda a la pintura que no sea la realidad tal cual vos la ves.
sé si fui claro. Sí. La inspiración. Esto viene... Tengo dos maneras de trabajar. A campo, salgo a pintar, y si no, acá en mi taller. Por eso que desarrollé dos maneras de, como dije, de interpretar el paisaje y de interpretar también la realidad de otra forma, la realidad, la parte subjetiva, lo que nos pasa alrededor. No sé, un problema social. Ustedes vieron pinturas que no tienen que ver mucho con lo que habitualmente se me conoce, que son los paisajes. Pero por ahí no te das cuenta y no sabes qué hacer. Das vueltas, yo acá doy vueltas, me leo un libro, escucho música y en un momento viene y intento desarrollarlo. O cuando me fui a dormir, o me desperté pensando qué color tengo que ponerle a tal cielo o a tal personaje, a veces no sabes cuándo te sorprende, ¿no? Aunque dicen que te tiene que agarrar siempre trabajando. En la sociedad desde el principio de los tiempos, nacen al mismo tiempo que el ser humano y nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia a través de las diferentes épocas históricas. Nos provocan empatía y nos hacen sentir emociones. El arte nos sensibiliza y nos hace querer ser mejores. En cada obra, el pintor proyecta su espíritu donde entran por igual el cálculo y el misterio. ¿Qué se siente cuando se termina una obra y también la repercusión que por ahí tienen las obras que hacen? Dice que una obra no se termina, se abandona, porque si le tenés que seguir poniendo cositas que le ves, no terminas más. Tiene decir, ya está, basta, acá llegué. Sentís una alegría. A veces, la mayoría de las veces, uno espera que sea siempre alegría. Hay otras veces que ves y decís, no puedo haber hecho eso, y agarro un pincel y la tapo y empiezo de nuevo o hago otra cosa. Después, bueno, tenés para mostrarte y para tener quizás también la aprobación de tus seguidores hoy en redes sociales. Es muy satisfactorio cuando son los comentarios, el aliento y lo que despertás con la gente. Eso está bueno porque alimenta también al ego del artista. Cada artista tiene su ego, a veces más grande, más chiquito. Tampoco creo que tiene que ser muy grande porque si no te sentís un superado bárbaro, entonces ahí dedicate a otra cosa. Claro. Porque siempre digo que en esto no, y lo dicen muchos, es un constante aprendizaje. Siempre es un problema. Cuando está el lienzo en blanco o con el color que vos hayas elegido de base y quieras hacer una textura o encararlo así nomás, ya estás frente a un problema. Y el problema es cómo dispones dentro de ese espacio, cómo organizar los colores, las figuras, el paisaje, los cacharritos, la idea así, no sé, interpretando la realidad argentina y que te salga y que digas, qué bueno, me salió. Bueno, en realidad las obras en un principio las hacía para mí, es decir, porque realmente me gustaba hacerlo, sentía placer más que nada al hacerlas y al finalizarlas, me gustaba cómo se veía cuando se finalizaban. Y luego, sí, después la gente las ve y también es placentero ver que a la gente le gusta realmente lo que uno hace. El taller del artista es un claro ejemplo de su procedencia artesanal, ya que, salvo pueda permitirse encargar determinados procedimientos a terceros, suele ser él mismo quien acomete las tareas, a veces penosas y duras. Muchos son los artistas que en la actualidad ponen de manifiesto la filiación del arte con la artesanía, incluso más rudimentaria. ¿Un artista nace o se hace? Mirá, ¿cómo explicarte? Creo que se nace muchas veces con un talento.
Pero a ese talento hay que ayudarlo, hay que laburar. Lo tenés que practicar. Y volvemos al tiempo en que uno a veces, el tiempo que uno pierde haciendo, entre comillas, perderlo, realizar un trabajo, es eso, son las horas de trabajo, son las horitas sentados, parados, como sea, acostado, tirado en el piso, trabajando sobre una obra. Y creo que uno nace con una condición. Después hay que desarrollarla y alimentarla. Bien. Yo creo que hay personas que sí nacen con una mejor capacidad que otras. Pero creo que un artista se llega a hacer justamente por eso que les decía de la práctica. Que si uno practica todos los días, si realmente le gusta y se mete en eso, puede lograr mejorar muchísimo y lograr muy buenos resultados. Es decir, para mí, si bien depende mucho también de que haya personas que sí ya nacen con un poco de capacidad para eso, más que nada un artista se hace. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se ofrecen 5 acepciones para la palabra artista. La primera es un adjetivo. Se dice de quien estudia el curso de las artes. La segunda indica persona que ejercita alguna arte bella. La tercera, persona dotada de virtud y disposiciones necesarias para alguna de las bellas artes. La cuarta, artesano, persona que ejerce un oficio. Y la quinta, persona que hace algo con suma perfección. En Quines, el virtuosismo de nuestros artistas plásticos se ve plasmado en los rostros, lugares y paisajes que todos conocemos, pero que al convertirse en obras de arte, se vuelven mágicos. ¿Qué aconsejarías a las personas que empiezan en este mundo de la pintura? ¿Qué consejo les darías? El mejor consejo que les daría, que es algo que yo no hago en realidad, es que practiquen mucho, practiquen todos los días. Yo por ahí tengo mucha flojera de hacerlo y generalmente a veces no pinto en un mes, 2 meses a veces. Pero lo mejor para ir mejorando, ir aprendiendo, es practicar aunque sea un poco a diario, aunque sea un poquito. Entonces ahí van aprendiendo más de lo que es los trazos, lo que es las anatomías, las formas de los objetos, y van entrenando un poco la vista, un poco el ojo. Entonces van aprendiendo por sí mismos. Que no se desanime, que es largo y es maravilloso, ¿no? Pasa que si vas buscando reconocimientos y que alguien bueno te diga, bueno, qué bueno lo que haces, no es por ahí. Primero que te tiene que gustar a vos, después defenderte de tus amigos y de tu familia que son todos críticos de arte, que no lo sabías, aprender a defenderte y a querer lo que haces. Básicamente es a querer lo que uno hace, porque esto es, no voy a comparar diciendo que es una aparición, pero una creación o una reinterpretación de la realidad requiere tiempo y lógica, talento, es una mezcla de todo. Que te guste primero a vos y qué mejor que les guste a los demás. Como toda actividad artística, uno siempre está expuesto a que lo que hace puede emocionar o enojar a alguien. Y es maravilloso cuando una persona se emociona cuando ve una pintura tuya. Lo que preocupa al artista es la capacidad de inventar, no la de ejecutar. Y para convertirse en vehículo y sostén de la invención, el dibujo ha de adoptar un carácter por completo distinto que recuerda no ya al patrón del artesano, sino al borrador inspirado y desaliñado del poeta. Solo entonces es libre el artista de seguir a su imaginación a donde le lleve y atender a los movimientos apropiados y a las situaciones espirituales de las figuras que componen su relato. En la escuela secundaria, un profesor Arce, Pucho Arce, esposo de Yeye, que también metida en la danza, ¿no? Nuestra querida Yeye
Bueno, él me sabía motivar bastante y recuerdo que pedía dibujos libres y me saqué un 10 porque había hecho un tipo que era como que me reflejaba yo con la ropa de moda en ese momento, caminando por una vereda, y me sentí muy feliz con eso. Entonces él me recomendaba que siguiera pintura, que hiciera algo referido a las bellas artes. La primera pintura que hice fue más que nada una experimentación, porque hasta ese momento no sabía lo que era la mezcla de colores ni nada. Entonces fui experimentando, añadiendo colores, mezclando, para ver cómo quedaba, y recuerdo que era una imagen inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, donde estaba Alicia con su vestido azul, tenía piernas de conejo y de cabeza tenía un mundo. Las raíces del artista están en el taller. El taller es una base de operaciones donde realiza todas las tareas artísticas. El taller es al artista lo que la cocina al cocinero. Es lo más enriquecedor en el ámbito artístico, pues no es lo mismo ver una creación de una obra en pleno proceso que después colgada en una galería. Ayuda a entender al artista y a la propia obra, explica muchos porqués de la misma y además es un ámbito de experimentación y aprendizaje. El taller es como una casa, un segundo hogar. La mayor parte de los artistas tienen una buena consideración por ese espacio de trabajo en el que los que lo poseen producen su obra. ¿Cuánto tiempo pasas trabajando en una obra? Eso depende mucho de la obra, también en general. Me gusta, si es que tengo ganas de pintar un día así porque me dieron ganas, realizar un dibujo o una obra que pueda terminar ese mismo día. Es decir, me dedico toda la tarde y quizá gran parte de la noche a terminarla, para lograr finalizar ese día. Y si no, hay obras que llevan más detalle. Esas ya pueden ser varios días en los que también dedico la tarde y la noche, o una semana y media quizá. La que más tardé creo que sí he logrado ser como 2 semanas de varias horas dedicadas, que son las que más detalles tienen. A veces perdes la noción del tiempo. Cuando estás muy entusiasmado, suelo estar 6 horas, 7 horas y no me di cuenta. Y si no, va por etapas, porque en un momento te aburre, te cansa, no ves, porque estar mucho encima del bastidor hace de que uno no vea más, se dice así. Y entonces necesitas alejarte, hacer otra cosa, y cuando venís y la volvés a ver a la obra, decís, acá tengo que tocar, cambiar, o modificar, y etc. ¿Sí? Pero a veces perdés la noción del tiempo. Bien. Porque es tan apasionante, calculo que cada persona que hace lo que más le apasiona, no sabe, se pierde el tiempo. El artista ya formado y consolidado, o en trámite de estarlo, se erige de algún modo en el maestro de su propio taller, al margen de que tenga o no discípulos. Está ejerciendo una tradición evolucionada. Al igual que los oficios desembocaron parcialmente en las artes plásticas, el ámbito donde se aprendían y desarrollaban ha evolucionado en la dirección del estudio o taller del artista plástico, que por otro lado puede adoptar diversas formas o características. También suelen desempeñar estos espacios la función de laboratorio, dado que el artista acostumbra también a llevar los más variopintos experimentos o a desarrollar nuevas técnicas aprendidas o intuidas. Y en muchos casos, siguen desarrollando la misma actividad principal que en el pasado: enseñar el oficio. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha marcado? Por ahora creo que la que más ha tenido repercusión fue una que hice el año pasado, de unas lechuzas alrededor de una fogata, que cuenta la historia, una historia tipo de un mito, donde unas lechuzas con forma humanoide hacen un ritual como adorando a la luna.
Y eso la hice para una materia de la escuela, donde fue exhibida en la galería de Villa Dolores y después la exhibieron acá en Quilmes. Fue bien recibida, no solo porque era extraña, por así decirlo, por la imagen representada, sino por el tamaño. Llegaba a medir 1,80 por 1 metro. Era bastante grande. Así que creo que por ahora esa es la que más recibimiento ha tenido. La que más satisfacción me dio fue la obra que se presentó para el bicentenario de la patria, digamos, en una muestra federal donde estuvieron las 24 provincias con un cuadro por provincia, y San Luis envió una obra mía que es una del muro, nada menos, que me dio muchísimas alegrías, y bueno, como buen quinero no entraba en la camiseta. Picasso dijo: todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia. El arte es el reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Lo más gratificante es hacer lo que a uno le gusta. Hacer lo que a uno le gusta y quizás algo que no es tan común. Que la gente te reconozca y que te dé aliento para seguir, y bueno, y el respeto sobre todo. Y ni hablar el respeto de tus colegas también. ¿Hasta cuándo pensás estar con la pintura? ¿Hasta cuándo pensás pintar? Quizás también que me cuentes un poquito cuáles son también tus objetivos con el tema de la pintura. Bueno, me gustaría poder llegar a dedicarme a esto toda mi vida, es decir, por lo menos hasta que me ponga viejo y no pueda trabajar con las manos. Pero sí me gustaría hacerlo por lo menos hasta entrado a edad. En cuanto a mis proyectos, me gustaría no solo enseñar en una escuela con el título de profesor, sino tener mi propio taller donde pueda enseñarle a personas que tal vez realmente se interesen en esto, aprender más también, capacitarme mucho más en esto, y nada más que nada eso. Yo espero que si me tengo que morir sea pintando un cuadro y que quede por la mitad, cosa que los demás se pregunten este tipo a dónde quería llegar, ¿no? A lo sumo dejar algo alguna incógnita, una pregunta abierta, decir, no, para mí que iba a ir por acá, no, para mí lo cerraba ahí, pero ojalá, no sé, hasta que no sé, no vea más, no pueda, en esta profesión y en esta cosa tan apasionada que es la pintura, normalmente si sos longevo pintás hasta viejo. Bien. Sí. Y es que es mejor porque ahí todavía estás aprendiendo y resolves todo con 2 trazos. Lo que antes estabas horas y horas y horas tratando de darle forma a algo, yo calculo que a los 80, hace así, ya está. En un tono mayor, te acaricia para el corazón, fraterno abrazo que te dé calor, emoción plena.